Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Si revisamos los actos de los antiguos dioses del pasado remoto, vemos que la mayoría de ellos hacen gala de una crueldad hacia los humanos muy notable. Nuestros dioses, más que cuidarnos, en muchas ocasiones lo que hacían era acabar literalmente con las civilizaciones que rodeaban a su pueblo elegido, fuera uno o fuera otro. Yo, por poneros un ejemplo, podemos hablar de Zeus, quien era caprichoso, voluble, arteroso, cruel asesino de los humanos, no penséis. Por el contrario, aquellos humanos que le caían en gracia a Zeus, y les servían bien, evidentemente, pues les otorgaba poderes, dones, riquezas, les otorgaba de todo. En algunos casos incluso ocurrían cosas extrañas, porque había personajes humanos que después de una larga vida ofrecida a Zeus, éste le recompensaba con el desprecio más absoluto, siquiera se preocupaba por ellos. Esto no solo lo hacían, por ejemplo, los dioses del panteón griego. En el caso de los romanos, pues sabéis que Zeus era Júpiter. Esto no solo lo hacían los dioses del panteón romano o el panteón griego, sino que también lo hacían otros dioses como por ejemplo Yahvé, Odín, Huracán, Kukulcán, Baal, Fénix, Horus, Dagda de los celtas, que también era más o menos de la misma línea. Los dioses Anunnaki sumerios, las tablillas ahí lo tenemos, también hacían lo mismo. El desprecio que sentían hacia los humanos era enorme, a grandes rasgos. Pero como había dicho, en ocasiones los humanos recibían una serie de poderes y dones. Parecía que los dioses les elegían y les entregaban una serie de poderes y capacidades. Uno de los muchos dones que recibían que entregaban esos dioses, concretamente de los dioses sumerios a los humanos, era una curiosa capacidad cuyo nombre es el rito del Uruz Daur. El rito del Uruz Daur es una propiedad que permite poseer y arrebatar el alma de alguien para instalar la suya en el cuerpo de aquella persona, que es secuestrada literalmente. Es una posesión en toda la regla. Para efectuar este tipo de rituales de sangre, llamado el Uruz Daur, como ya he dicho antes, encontramos unas importantes referencias dentro de una serie de esferas de terracota que se encontraron en unos restos arqueológicos en la ciudad de Eridu. La ciudad de Eridu se encuentra actualmente al norte de Irak y al sur de Irán, una zona ubicada aproximadamente por ahí. Es donde aparecen esas primeras referencias a ese brutal rito de sangre que se llama el Uruz Daur. La datación de las esferas donde figuraban esos escritos del rito que se llevaba a efecto es ni más ni menos de hace 11.000 años. O sea, os podéis imaginar que se pierde en la noche de los tiempos. La capacidad para despojar a alguien de su espíritu y poseer por otro ese espíritu no era muy habitual. O sea, los sumerios no es que lo hiciesen constantemente. Y parece ser que la cuestión de la belleza no era la que principalmente utilizaban para generar este tipo de ritos. Quiero decir, cuando alguien había llevado a una determinada edad o su aspecto físico no era muy bueno, pues no utilizaba el Uruz Daur para secuestrar el cuerpo de un hombre o una mujer bello y acceder a él. No. Ese tipo de posesiones se hacía en ocasiones muy, 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 muy concretas y aparentemente siempre estaban más cerca de los rituales de la realeza que de la gente del pueblo. No tenían acceso a este tipo de ritos, ya que eran muy complejos y bastante difíciles de ejecutar. Y en muchas ocasiones requerían bastante dinero que tenían que aportar esos nobles o esos reyes a los propios sacerdotes que ejecutaban el rito. Como botón de muestra os contaré que, por ejemplo, la princesa Nafael, que tenía un cuerpo deformado, la chiquilla nació con un cuerpo deformado, fue cambiada por una niña de rasgos bellos y una complexión sana. Esta niña evidentemente fue secuestrada o arrebatada a sus padres originales para ser extraída su espíritu y poder incorporar dentro de su cuerpo el espíritu de Nafael, la otra niña que nació con esos rasgos defectuosos. Para ello, los sacerdotes y sacerdotisas de los templos efectuaban un ritual, el ritual del que hemos hablado antes, el Uruz Daur, cuyo
trabajo fue bastante efectivo, porque aparentemente, y según cuentan o relatan esas esferas de terracota, bueno, pues cuentan que el rey se sintió tan contento y tan bien, y el trabajo fue tan bueno, que esos sacerdotisas y esos sacerdotes fueron premiados con poder, dinero, y por supuesto les construyó un nuevo templo. La verdad es que quedó muy satisfecho el rey. Curiosamente, el Urus Daur debe efectuarse con jóvenes de edad. No vale con gente mayor, no valdría con gente de 60 años o de 40 años, no, con esa gente no vale, no funciona. Para que ese rito sangriento llegue a buen puerto, es un hándicap la edad. En ocasiones se utilizaba un elemento como elemento de espionaje, el Urus Daur. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque se capturaba un elemento enemigo con un cierto poder, se le efectuaba un Urus Daur, de tal modo que se conseguía infiltrarse el espíritu dentro de esa persona que pertenecía al enemigo. Esa persona se le devolvía a sus líneas originales. Entonces, desde ahí, con el espíritu arrebatado, podía informar de la actividad de sus rivales. Una cosa curiosa. Y sin embargo, ellos ya desarrollaron esa idea de que el Urus Daur se podía utilizar, y de hecho se utilizaba, según los datos aportados, para ese tipo de funciones, para la función del espionaje. Otro de los puntos donde se utilizaba el Urus Daur era en la suplantación de príncipes y reyes. Pasaban los ilegítimos a ser legítimos con el Urus Daur. Nos recuerda notablemente, además, si lo habéis escuchado, el relato sobre Excalibur, donde la espada no puede ser desenvainada de la roca por un heredero que sea ilegítimo. Solamente aquel que tenga un espíritu legítimo y que albergue la realeza en su interior será capaz de extraer Excalibur de la roca. Una especie de posesión de la realeza sobre un cuerpo distinto o ajeno. Bien, una cosa curiosa es que el humano o la persona cuya alma debía portarse tenía que ser preparada durante muchísimas y largas pruebas. No todas las armas eran almas, se podían transportar o se podían portar, vamos a usar ese término. La edad también era, como ya he dicho antes, un hándicap, y debía estar en una banda que iba entre los 8 y los 21 años. No podían tener más de esa edad, siendo la edad más adecuada, sobre todo en las mujeres, entre 8 y 14 años. Fijaos qué curioso, porque es que además esto nos recuerda los cientos de miles de desapariciones de niños alrededor del globo, de los que nunca más se vuelve a saber de ellos. ¿Dónde van? ¿Dónde están? Muchos de ellos del tercer mundo, otros de ellos de Sudamérica, otros de Asia, no tenemos datos, de África hay un montón. Pero vamos a continuar sobre la verosimilitud de dicho rito, no quiero divagar. Parece que la idea de que el Urus Daur se estaba llevando efecto y funcionaba perfectamente gana puntos cuando vemos que los sumerios dejaron escritos interesantes datos estadísticos sobre los éxitos, los fracasos y los procesos de muerte del Urus Daur. Había un largo compendio de números en los cuales ellos indican si el rito se efectuaba correctamente, si ese rito se hacía de una manera o de otra, si su efectividad era mayor, era menor. En fin, ellos elaboraron unas tablas estadísticas que tenían incorporadas en las tablillas, con lo cual podemos ver claramente que el Urus Daur se estaba efectivamente haciendo y estaba funcionando. Pero vamos a centrarnos curiosamente en el mundo contemporáneo. Vamos a coger ese rito que proviene de hace 11.000 años de antigüedad y lo vamos a traer o extrapolar a la actualidad. Ya, como ya he dicho antes, bueno, pues parece ser que nos fijamos en nuestro entorno contemporáneo, observamos un poquito lo que nos rodea, vemos que sin dificultad podemos encontrar numerosa simbología sumeria dentro de muchos de los logotipos y los iconos que aparecen en empresas, en corporaciones, en instituciones. Es muy extraño, es como que hubiera ahí una especie de idea constante de mantener esa iconografía sumeria dentro de esos logotipos que albergan ciertas empresas. Vemos como muchos de los políticos y oligarcas parecen títeres operados por fuerzas sobrehumanas, suprahumanas. Y esto no me canso de repetirlo cuando he tenido ocasión de verlo incluso en los políticos españoles al más alto nivel. Parece ser que estaban todos, cuando se les entrevista, están en un trance, entran en un estado muy anormal. No es normal que alguien hable así, ni siquiera en una rueda de prensa o cuando se le está entrevistando. Es una cosa absurda, incluso me atrevería a decir. Pues he tenido ocasión de verlo en muchos políticos dentro del Estado español, qué decir de otros países del mundo. Por ejemplo, Obama, era muy evidente en Clinton,
presidente norteamericano, expresidente norteamericano. Vemos incluso cuando las religiones actuales, la gran mayoría de ellas, son secuelas, en muchas ocasiones, de las originales que están arraigadas a la vieja Sumeria. Las religiones de las que disfrutamos hoy, la Biblia o el Talmud, parece ser que nace de los antiguos ritos sumerios y de sus antiguos textos sagrados. En él también aparecen muchos de los elementos que encontramos dentro de los libros sagrados indicados. También en la actualidad escuchamos extraños relatos de personas que dicen que son abducidas, arrebatan su cuerpo y son llevados a lugares extraños por seres raros, grises y con un aspecto muy siniestro, para hacerles una especie de intervenciones quirúrgicas o efectuarles una especie de ritos o surrealistas actos. Todo el mundo ha tenido ocasión de haber escuchado algún testimonio de abducción y creedme, la persona que es abducida lo pasa muy mal. Es una situación muy compleja. También tenemos en cuenta, o podemos sumar a todo esto, como alguna ONG ha sido detenida en África, incluso hubo una que fue detenida en Haití, por intentar pasar a niños de manera clandestina a Occidente con aviones. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A dónde iban con esos niños? ¿Qué pretendían hacer? Todavía aquello está en el aire, no se sabe, se creó un vacío mediático del cual pues no se sabe realmente cuál era el objetivo de haber traído a tantos niños. Son muchas las pruebas circunstanciales que nos hacen pensar que la antigua religión sumeria sigue viva en una rara y poderosa facción en la oligarquía mundial. Es como la oligarquía mundial tuviese una especie de secta satánica o de poder, cuya parte de esos ritos que albergan proceden de los ritos de la antigua Sumeria, como puede ser el Urus Daur, entre otros. Hay cosas muy extrañas. Sé que algunos de vosotros podéis decir que esto suena raro, o que suena a ciencia ficción, o que no os lo creéis. Nadie trata aquí de convenceros. Pero lo que sí que es cierto es que los datos están ahí, esto me lo he sacado yo de la manga. ¿Verdad? ¿Ficción? Pues no lo sabemos. Vosotros podéis decidir. Todos son pruebas circunstanciales. No podemos traer una prueba física a alguien que haya sido arrebatado y que nos cuente su experiencia en estos momentos. Sí que es cierto que hay relatos de personas que han sufrido abusos y trances en estados tales como pueda ser Cathy O'Brien, el propio Mark Phillips, en cuanto a este tipo de posesiones, no posesiones en sí, pero sí de secuestros de la voluntad, cómo se efectúan, etcétera, por la oligarquía actual. Un libro en el cual se habla bastante sobre este tipo de cuestiones es Transformation of America, un libro increíble en el que todo este contexto del que estamos hablando tiene cabida. Bien, y dicho lo cual, ya he comentado al principio, pues nada, pensar en todo este rito, en el rito del Urus Daur, y cómo es posible que quizás ciertos ritos de corte satanista se estén hoy en día ejecutando a los niveles más altos, o con la oligarquía más poderosa que nosotros no nos podamos imaginar. Sin más, y desde mundodesconocido.es, nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.